Sobre esta iniciativa. Sé que muchos compañeros senadoras y senadores de aquí están trabajando para poder ser gobernadores en sus estados, así es que les quiero pedir a todos aquellos que tienen esa intención que vean esta iniciativa como una posibilidad de fortalecer todo su trabajo en materia de derechos humanos y que no la tomen como un asunto de carácter personal, de tal suerte que espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Senadoras y senadores, la defensa de los derechos humanos debe ser permanente, sin limitaciones ni sesgos. El apego a la norma jurídica permite salvaguardar estos derechos fundamentales. El cumplimiento de la normatividad, según el espíritu de la ley, debe dar certeza jurídica a los ciudadanos, con lo cual se fortalecen las instituciones democráticas y los poderes que la componen. El buen funcionamiento de todas las instituciones requiere de mecanismos de control que, entre otras cosas, eviten la actuación arbitraria de uno de los poderes o permitan acciones de un poder por encima de otro que en consecuencia impacte de manera directa en los derechos de los gobernados. La percepción de la mayoría de los ciudadanos, por desgracia, es que no existe, más allá del discurso político y la demagogia, una lucha frontal contra la corrupción e impunidad entre las autoridades. La muestra es que aún existen figuras públicas que son intocables, a pesar de que se presenten evidencias de haber incurrido en faltas graves por extraños y oscuros intereses de poder. Está claro que nos enfrentamos a una debilidad institucional que no se atreve a actuar contra los culpables. En materia de derechos humanos, sobre todo en las entidades federativas, se demandan adecuaciones a la ley para contar con sistemas de control sobre lo que hace la autoridad y así evitar el abuso de poder. La autoridad debe hacer solo aquello para lo que ha sido facultada, por lo que será responsable de sus acciones, omisiones y abusos. De hecho, las actuaciones de los servidores públicos están reguladas y sancionadas en la ley. Las senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, en su momento, hemos reprobado toda práctica indebida. El uso del poder no debe sobrepasar los límites establecidos por el orden jurídico. Por ello, debe buscarse un equilibrio basado en un sistema de contrapesos en el cual las autoridades de los distintos niveles de gobierno interactúen entre sí. El abuso del poder debe ser castigado y, en consecuencia, se debe resarcir el daño causado a la persona o autoridad vulnerada. Sin embargo, no puede darse la defensa de los derechos humanos cuando el poder está centralizado en los órganos estatales. Es decir, estos no son autónomos cuando al mismo tiempo son juez y parte en el conocimiento, análisis, valoración y pronunciamiento de los hechos. En nuestro país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un mecanismo de control de carácter no jurisdiccional, cuya función principal es proteger los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. El 10 de junio de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas constitucionales que dieron mayor trascendencia a esta Comisión Nacional para que, según las recomendaciones que emita, aunque no sean vinculatorias, se establezca la obligación de autoridades o servidores públicos para que respondan a estas y, en caso de que no sean aceptadas o cumplidas, funden, motiven y hagan pública su negativa. Actualmente, en el artículo 102 constitucional, apartado B, se prevén las recomendaciones que pueden hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una de sus atribuciones es conocer quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen los derechos humanos, salvo los relativos al Poder Judicial de la Federación. Si las investigaciones arrojan aspectos que sean competencia de otras autoridades, la Comisión hará las denuncias o quejas correspondientes para que tales autoridades actúen en consecuencia. Existen casos en los cuales el mecanismo de control, a pesar de su vigencia, resulta inoperante. Ejemplo de ello es precisamente lo que aconteció a personas de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, el pasado 12 de diciembre de 2011, quienes sufrieron abusos de la autoridad cuando se manifestaban, y en el acto murieron 2 estudiantes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó una recomendación a distintas autoridades, al Gobierno del Estado y a la legislatura, sin que a la fecha se hayan cumplido o reparado el daño a las víctimas u ofendidos. En este contexto, presento esta iniciativa para proponer un mecanismo de control que, si bien es ejercido por un ente político, se basa en aspectos objetivos para su procedencia, siendo el caso la solicitud respectiva que realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Senado de la República.
Al adicionar los párrafos 12º y 13º del apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores y en sus recesos la Comisión Permanente, a solicitud de la propia comisión, podrán citar a comparecer a gobernadores o al jefe de gobierno del Distrito Federal según corresponda como responsables para que en su carácter de superior de las respectivas autoridades para que expliquen las medidas a adoptarse para prevenir, atender, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas. La comparecencia será indelegable y la solicitud deberá ser aprobada por las 2/3 partes de los integrantes presentes de la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente. El Senado de la República tendría esta facultad como vigilante del federalismo estatal y sería garante del cumplimiento que debe asumirse cuando la legislatura local o la Asamblea Legislativa se abstenga o le sea imposible dar seguimiento y exigir a su respectivo ejecutivo la reparación de los derechos humanos vulnerados de acuerdo con la investigación de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De esta forma, el mecanismo de control sería parlamentario, al hacer del conocimiento de los resultados al Senado de la República y no a las legislaturas de los estados. El Ejecutivo local pondría mayor cuidado y atención en sus actos de autoridad para reparar violaciones graves a derechos humanos antes de acudir a otras instancias. Tal planteamiento evitaría regresar la recomendación o comparecencia respectiva al ámbito local, pues de ser así, se corre el riesgo de que los hechos queden en el olvido, en razón de persistir en la entidad federativa las mismas causas que originaron la necesidad de que tuviera conocimiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dado que actualmente existen entidades federativas, cuyo gobierno es emanado de un mismo partido político y que tiene, a su vez, mayoría absoluta en el Congreso local, se propicia el abuso de poder, pues se tiene la tentación de simular el análisis y valoración de los casos e incurrir en violaciones a los derechos humanos. Para inhibir la concentración de poder y erradicar la simulación, se requiere voluntad política para el desarrollo de las buenas prácticas que inhiban conductas indebidas de la autoridad. No es cuestión de vulnerar los derechos humanos a nivel estatal sin mayor consecuencia que el pronunciamiento aislado por parte de otros poderes u órganos, incluso el pronunciamiento mediático. Los invito, señores senadoras, señores senadores, a sumarse a este proyecto para que el Senado trabaje a favor de los ciudadanos y así garantice mecanismos de control que fortalezcan la defensa de los derechos humanos. Ejerzamos definiciones políticas con responsabilidad para ser garantes de las instituciones democráticas y las libertades fundamentales de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Adriana Dávila Fernández. Sí, senadora Adriana Dávila acepta la incorporación de la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, igualmente de la senadora Mariana Gómez del Campo, del senador López Brito y la senadora Luisa María Calderón, senadora Martelena García, senadora Silvia Guadalupe Garza García. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, primera.